de la teoría de Jean-Baptiste de Monnet. No sé si te acuerdas. Ah, sí, profesor, la teoría de los caracteres hereditarios. Buenas tardes, Yesenia, gusto también de saludarte. Luego hablamos pues de la teoría ¿no? de la selección natural de Charles Darwin. Correcto, profesor. Y casi que desaparece esta teoría, dijimos, ¿no? Un poco que estaba así, ¿no? Ya veremos, porque no podía explicar cómo se dan las variabilidades en las generaciones, ¿no? De padres a hijos. Cómo es que los hijos ya nacían con cierta variabilidad. Y esto, pues, era preocupante. Muy bien. Entonces, en este sentido, pues vamos con la teoría sintética de la evolución. En este caso, aquí pues ya intervienen varios científicos, ¿ah? Entre ellos está pues Haldane, conocido también porque él también propuso en su debido tiempo la teoría quimiosintética. Haldane, estaba Ryer, Mayer, no Fisher, estos científicos evolucionistas como que reactivan a la teoría de la selección natural de Darwin, ¿no? Como que le da un impulso a la teoría de Darwin. Bien, en este caso, los neodarwinistas explicaron justamente lo que pasaba en los seres vivos, cómo es que evolucionaban. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que hay, eh, hay un claro, de repente, ánimo de explicar, por ejemplo, las mutaciones o las variabilidades, que son cuando los genes pues cambian, ¿no? Los genes, recuerda que es un fragmento de ADN constituido por bases nitrogenadas, y cuando estas bases nitrogenadas cambian de orden, entonces eso origina una variabilidad, una mutación. O si no, preguntémosles a ver al virus SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 ha estado mutando constantemente, ¿no? Ha tenido variaciones tipo gamma, ¿no? Virus gamma, tipo beta, variaciones alfa, ¿no? Variaciones de delta. Y la última, bueno, ha tenido como algo de 8, 9 o 10. La última es la famosa variabilidad del Omicron, ¿no? Omicron. Es muy letal y que a muchos países pues, los ha mandado a la cuarentena. Estamos hablando de los países ya europeos, ¿no? Muy bien, entonces ya la mutación. ¿Y cómo es que explican la mutación? Gracias pues a la genética de Mendel. Ah, perfecto, perfecto. Otro factor que tiene que haber aquí es la recombinación genética. ¿Cómo así, profesor? Mira, rápidamente te digo, por ejemplo, la célula cuando está en proceso de división, ¿verdad? La meiosis, cuando hablamos de meiosis, ¿qué pasa en la meiosis, profesor? Sucede que en la meiosis entramos, son meiosis 1, meiosis 2, ¿verdad? En la meiosis 1 encontramos ahí a la célula entrando a la profase 1. La profase 1 tiene 5 estadios, electroteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacenesis, 5 estadios, solamente en la profase 1. Pero es en el paquiteno donde los cromosomas homólogos se unen. ¿Y qué hacen, profesor? Recombinación genética. Es decir, el cromosoma de la mamá con el cromosoma del papá se une y recambian genes. Toma los genes del color de mis ojos, dame los tuyos. Algo así, ¿me entiende? Es decir, el hijo que va a tener variabilidad en color de los ojos, puede sacar el de la mamá, del abuelo, de la abuela, no sé. Eso se llama recombinación genética. Que se da en este caso, pues a nivel del paquiteno durante la fase de la profase. Correcto. 2, flujo genético. Ya ahí, en flujo genético, pues tenemos que hablar de la genética de poblaciones. La población en sí, la población, pues siempre en el cruce, sobre todo, ocurre que los genes fluyen de uno a otro, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, los perritos, ¿no? Dice, tengo un cocker, pero lo ha cruzado un pitbull o otra raza. Bueno, ¿qué está pasando con la población de animalitos? Que hay justamente un flujo genético que es posible que aparezca un perrito pues mixto, ¿no?
¿me entiende? Con la boca de un pitbull y con el cuerpo de un cocker. Así, profesor, puede ser, digo, ¿no? Puede ser. Eso hay que tener siempre en cuenta cuando hablamos de evolución, nos dicen los neodarwinistas. La selección natural, obviamente. Los seres vivos que nacen y no se adaptan al ambiente, la naturaleza los mata. Por ejemplo, hay niños que nacen con el síndrome de Patau. El síndrome de Patau, pues, este síndrome origina, creo que es el síndrome del par 18, si no me recuerdo, o 13, no, el 13 me parece. Hay trisomía en el par 13, donde los niños, pues, la cavidad bucal la tienen, pues, terrible, ¿no? No pueden mamar. Entonces, ¿qué tienen que alimentarlos con sondas? ¿No? El sistema excretor nace deficiente, el corazoncito, son bebés que viven una semana, dos y mueren. ¿Por qué? Por selección natural. ¿Qué quiere decir? No se adaptaron al ambiente porque está mal su constitución anatómica y obviamente mueren, ¿no? Eso decía pues Charles Darwin, ¿no? Entonces se toma también en cuenta la selección natural. Y por último está el famoso aislamiento reproductivo. Por ejemplo, miren, se dice que América estaba pues bien, era un solo continente, formaba un solo continente con África, pero América y África se desprenden y se separan. Entonces se separan y posiblemente la especie, ¿no? Especies, animales de la misma especie se han separado. Entonces han vivido pues en lugares completamente aislados y cada uno ha originado especies diferentes o subespecies diferentes. Por ejemplo, el camellito, ¿no? En Egipto, pues, es el camello grande, ¿no? Y acá en el Perú, profesor, están eh, está la llamita, está la vicuña, la alpaca, profesor. Ah, ya. Pero tienen un antecesor en común, sí. Que de acuerdo a la geografía y al lugar han cambiado, así es. A eso se le conoce como aislamiento reproductivo. ¿Listo? Entonces, estas cinco factores que utilizaron, pues, en este caso, los neodarwinistas para reflotar la teoría de la selección natural, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de flujo, ¿no? O la recombinación genética o flujo también de genes en una población. Por ejemplo, ¿no? Los neodarwinistas dicen el Oipus en el Eoceno era muy pequeño, cuadrúpedo, muy pequeño, herbívoro, que tenía en cada pata 4 dedos. Pasa al Oligoceno ya con 3 patas, es decir, perdón, con una pata con 3 dedos, va desapareciendo una de ellas, porque por justamente las variabilidades y mutaciones que tenían estos animales. De tal forma que llegan ya al Mioceno con una pata, un dedo más grande que los otros dos, ¿no? Y cuando ya llegan al Plioceno, pues ya llegan con una sola pata corta. ¡Wow! Y por último, al Pleistoceno, ya con patas más largas, ¿verdad? Que hoy en día los conocemos como caballos. Entonces, ¿qué ha pasado con esa población? Ha ido variando algunas estructuras internas que tiene. ¿Producto de qué? Producto de muchos factores. Puede ser mutación, recombinación genética, flujo genético, selección natural, inclusive, claro, para adaptarse al medio ambiente. Ya no necesitaba patas con 4 dedos, solamente suficiente uno y grande y fuerte. Claro. Muy bien. Si en el examen te preguntan y te dicen, diga usted, ¿cuál es la unidad de la evolución? O te pueden decir, ¿no? A ver, el profesor Melquisedec llega después de una semana a dictar clases y viene con unas orejas muy grandes de Dumbo. Le ha crecido 30 centímetros cada oreja. Podemos decir que ha evolucionado. ¿Ah? ¿Qué dirías tú? ¿Eso es evolución? ¿Cuándo podemos hablar de evolución? ¿Alguien sabe? ¿Sí o no? Eso es evolución. Wow, muy bien, Frank. Correcto. No podemos hablar de evolución ahí. Tendría que ser, como dice Frank, como dice Paola,
Toda la población, profesor. Toda la población. Si toda la población cambia, eso es evolución. ¿Correcto? Muy bien. Ha evolucionado. Correcto. Recordemos también que las mutaciones pues aportan variabilidad genética. Ahora, otra característica de la teoría sintética nos dice que la evolución se da en forma gradual, ojo, poco a poco, con los años. Pueden pasar 1000 años, 2000, 3000, 10000, 20000 años, poco a poco va apareciendo una nueva especie. Ese es el sentido gradual de la teoría neodarwinista. Y genética, porque gracias a la genética se explica justamente la variabilidad que hay en cada hijo, ¿no? Que nace. Muy bien, ok, gracias a Fisher, Aldane, Wright y Mayer, que salvaron la teoría de la selección natural de Charles Darwin. Muy bien, ahora vamos a hablar de qué pasa acá. Muy rápido es que se mueve. De este japonés. El japonés llamado Moto Kimura. Moto Kimura. Moto Kimura ya propone justamente la teoría neutralista de la evolución molecular. Ojo, evolución molecular. Él habla justamente de que las especies originan genes neutros y que estos genes neutros no se eliminan por la selección natural. O sea, la naturaleza dice, tú no me gustas gen, así que te mato. No, no. Estos genes no que originan en cada especie. Si son neutros, profesor, no favorece, pero tampoco perjudica. Así, sí. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, hay personas que tienen como Moto Kimura los ojos rasgaditos, ¿no? Ah, sí, los chinitos, profesor, yo conozco a los chinitos. Ya. Y hay otros que son ojolones, pues, ¿no? Más grandes, los párpados más, ¿no? Más abiertos, digamos, ¿no? Ok. ¿Qué hubo entre el japonés y el peruano, por ejemplo? ¿Por qué son así? Justamente porque hay genes neutros que han originado cambios, pero esos cambios no favorecen, pero tampoco perjudican. Claro, Moto Kimura no es que porque tenga los ojos rasgaditos solamente vea hasta la mitad a la persona. No, y los ojos grandes vean a 360 grados. Tampoco, profesor. Ambos miramos igual, ¿sí o no? Sí, ambos miramos igual. ¿Correcto? Sí. O sea, no favorece, pero tampoco perjudica. Y tenemos, pues, genes neutros, ¿no? Y constantemente, ¿ok? Constantemente se da, ¿no? Esto de los genes neutros. Muy bien. Estos genes permanecen en el genoma, ¿no? Y pueden desaparecer. Hay genes que pueden desaparecer al azar, no porque la selección natural los ha eliminado. No, 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 definitivamente no. ¿Correcto? Ok. Entonces, veamos aquí, para explicar un poquito más a Moto Kimura. ¿Listo? Por ejemplo, miren estos círculos. Eh, suponiendo que acá tenemos genes que ha hecho posible la aparición de una nueva especie, como el Homo sapiens. Ya está. El Homo sapiens, pues, tiene pues, genes ya ventajosos. Muy bien, los de color negritos. Y después puede ser que aparezca en toda esa población un nuevo gen, el gen muy ventajoso de color rojo, ¿correcto? Bien. Pasa 1000 generaciones y tenemos ahora una población, 1000 generaciones con 2 genes ya ventajosos. Y pasa otras 1000 generaciones, es decir, en la generación 2000 puede haber 4 genes muy ventajosos y en la generación 3000, profesor, la mayoría ya son genes muy ventajosos y después de N generación, más de 3000 generaciones, podemos tener una nueva especie. Listo, eso dice Moto Kimura. Ajá. Claro, hay genes neutros, pero también hay genes que son ventajosos o muy ventajosos, en este caso, que hacen posible la aparición de una nueva especie.
O puede ocurrir también lo siguiente, dice Moto Kimura. Mira, dice, a ver, esta población tiene un gen ventajoso, 1000 generaciones, 2 genes ventajosos, 2000 generaciones, 4 genes ventajosos, 3000 generaciones. ¿Qué pasó en la generación 3000? Todos los genes ventajosos desaparecen, inclusive algunos genes ventajosos. Los muy ventajosos y los ventajosos desaparecieron. Y nos quedamos solamente con genes ventajosos, como al inicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció? A esto se le conoce como la deriva que se da al azar. Acá no tiene que ver nada la selección natural. La naturaleza no es que hizo desaparecer a esos genes muy ventajosos. Eso es el azar, dice Moto Kimura. De tal forma que así como 3000 generaciones atrás puede continuar las 3000 generaciones intactas. Entonces, para Moto Kimura, la selección natural, ojo con esto, no es el motor de la selección, de la evolución. La selección natural no es el motor de la evolución. El motor de la evolución es el azar. Y Moto Kimura dice, lo único que hace la selección natural es acabar con aquellos individuos que no están bien adaptados a vivir en este contexto, en este ambiente. Lo único que hace, los mata, pero eso no significa que ha evolucionado la especie. Claro, tener un niño patao o un niño, digamos así, lechune, no significa que hay involución o evolución. No. Si no están adaptados, simplemente mueren. Y si mueren, no quiere decir que los que quedan ya son evolucionados. Pues. Claro. Yo no tengo síndrome de Patau, no quiere decir que yo soy más evolucionado que el de Patau. No, no, no. La selección natural lo único que hace es eliminar a los organismos débiles o no adaptados. Eso dice Moto Kimura y me parece que tiene mucha razón. Claro que sí. Entonces, el motor de la evolución es el mismo azar. Por el azar puede que aparezca una nueva especie. Correcto, correcto. Digamos, pasamos ahora a ver la teoría del equilibrio puntuado. Miren, esto es importante también, ¿eh? El equilibrio puntuado. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, esta teoría es simpática y que tiene mucha razón para mí. Lo presentan pues estos dos grandes científicos, Niels y Steven, o Niels Eldredge y Steven Gould. ¿Qué dicen ellos? Miren, y eso que lo hizo hace casi, bueno, 50 años atrás, ¿no? Ellos no dicen, ellos decían, la evolución no se da en forma gradual. No, 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 no se da en forma gradual. Si fuese así, entonces podríamos todavía ver algunos dinosaurios, pues. O algunos Pithecanthropus erectus. ¿Ah? No. La evolución se da en forma violenta, rápida. No es gradual, es una evolución saltacionista, que dan saltos rápidos. Así como que así, señor Eldredge y Gould podrían explicarnos. Así. Ya, vamos a ver. Oh, es como esta figurita, ¿no? Ahí está un ser humano, obviamente evolucionado un poquito, ya camina bien erguido, y de noche a la mañana ¡brum!, aparece con una nariz grandota. ¿Ves? De la noche a la mañana fue rápido la evolución. Veamos entonces aquí en este diagrama. Mira, si tú te das cuenta, este modelo de acá es gradualista, de Darwin, que la evolución se da poco a poco, pasa 1000 años, 2000 años, 10.000 años y hay una nueva especie. Aparece una nueva especie, se da de forma gradual, poco a poco, poco a poco. Pero acá hay un defecto, ¿no?, que señalan muchos especialistas. Dice, si fuera gradual, entonces puede haber individuos que están aquí, ya para aparecer una nueva especie, y otros estarían al medio y otros estarían más abajo. Claro, ¿no? Entonces, no, no es así, no es que sea gradual, no es gradual, es saltacionista. ¿En qué consiste? Dice, cuando aparece una nueva especie, esa nueva especie se mantiene estable, no cambia. Moto Kimura dice, hay mutaciones neutras que no favorecen, tampoco perjudican. Ah, muy bien, se complementan estas dos teorías.
Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la especie entra en un periodo de éstasis. ¿Qué es éstasis? Se quedan ahí, como congeladas en el tiempo. No hay evolución. Siguen así, ¿no? Y son periodos largos, ¿ah? De éxtasis. Por ejemplo, esta empezó y sigue, 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 sigue. Pero llega un momento, dice así, puedes permanecer acá 10.000 años, 500.000 años, 1.000.000 de años, sin cambiar, sin que aparezca una nueva especie. Puede haber algunas mutaciones, pero sigue siendo Homo sapiens sapiens. Pero dice, llega un momento en que de la noche a la mañana, hablando en tiempos geológicos, ojo, aparece una nueva especie. ¿Cómo así? A este periodo se llama periodo de especiación. Nos dice que en un periodo de 100, 200, 300, hasta 1.000 años, en ese corto periodo de tiempo geológico puede aparecer una nueva especie, así de rápido. Puede permanecer la especie 1.000.000 de años. Y solamente en 300 años, ¡pum!, una nueva especie. Rapidísimo. Rapidísimo. Por eso hace un salto y aparece una nueva especie. Ah, interesante. Me parece este modelo saltacionista mejor que el gradualista, ¿no? Claro, porque mira, ya la especie humana tiene más de 20.000 años. La especie Homo sapiens, 20.000 años. Y nos mantenemos como Homo sapiens, ¿no? Correcto. ¿Podemos pasar a ser otra nueva especie? Sí, profesor. Pero para eso tiene que darse en toda la población, ojo, y además en periodos de cortos años, de 200, 300, 400, 500 o 1.000 años. Es cortísimo ese año, ese tiempo donde aparece una nueva especie. Interesante, ¿eh? Muy importante este modelo saltacionista de Eldredge y Gould. Correcto. Ahora hablamos un poquito de la organización de los seres vivos. ¿Cómo se organizan los seres vivos, profesor? Bueno, los seres vivos nos organizamos a nivel químico, a nivel organelos, ¿no? A nivel celular, etcétera, etcétera, como vamos a ir viendo a continuación. Veamos entonces la organización de los seres vivos. Aquí tenemos el nivel de organización de los seres vivos, nivel químico. Y empezamos con los más bajitos, lo más simple. ¿Cuáles son? Los átomos, profesor. Los átomos, correcto, los átomos. Los átomos, a ver, si te preguntan cuál es la mínima porción química de la materia, tú contestarías los átomos. Si te preguntan cuál es la mínima porción de la materia, la más pequeñita que el hombre puede conocer, ¿qué respondería? Wow, Frank, excelente. Profesor, son los quarks. Sí, no hay materia más pequeña que los quarks, hasta el momento. Un protón, ¿de qué está hecho? De 3 quarks, profesor. Ah, interesante. Un protón de 3 quarks. Correcto. Y sabemos bien que el conjunto de protones, electrones, ¿verdad? Neutrones forman pues los átomos. ¿Cuántos tipos de átomos hay? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos tipos de átomos el hombre conoce? En general, ¿no? Sin hablar de los... Correcto. Muy bien, Frank. 118 átomos representados por los 118 elementos que tiene la tabla periódica, ¿no? El último elemento que el hombre lo ha fabricado o ha elaborado se llama, ¿cuál es el nombre de ese último elemento? ¿Alguien sabe? Organeso. Organeso. Muy bien, muy bien. Puede ser una preguntita de examen. Miren, las preguntas son bien fáciles, ¿ah? Bien sencillas. Correcto, correcto. Bien.
Entonces se organizó 118. Y se dice que posiblemente ya el próximo año contemos con el primer elemento 119. Es decir, se tendría un nuevo periodo, ¿no? Un nuevo periodo, el periodo 8, 8S. Profesor, wow, todas las tablas, habría que cambiar todo, nuevas tablas. Correcto. Bien, entonces tenemos átomos. ¿Alguien sabe cuántos elementos químicos de la tabla periódica el cuerpo humano tiene? ¿O hay en el cuerpo humano? ¿O encontramos en el cuerpo humano? ¿Alguien puede decirnos? Correcto, correcto, muy bien. Eso es correcto. En los alimentos cuando ingresan al cuerpo. Oh, así es. Muy bien. Tenemos, coincido también con ustedes, alrededor de 27 elementos químicos. Claro que los bioelementos, ¿no? Los bioelementos primarios son pues carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que se incluye el azufre y el fósforo. Luego tenemos elementos secundarios, oligoelementos y trazas. Total, 27. Aluminio, por ejemplo, oro, por ejemplo, tenemos en nuestro organismo, ¿no? Magnesio, en fin, calcio, fósforo, bueno, 27. Alrededor de 27, ¿no? Buena respuesta. Ok. Y si junto dos átomos, ¿qué formo? Fácil, profesor. ¿Qué se forma? Dos o más átomos, ¿qué forman? Compuesto. Oh, muy bien. Un compuesto o una molécula, Ariana. Correcto, correcto. Muy bien. Molecular. Entonces pasamos a un nivel molecular. Por ejemplo, la molécula del agua que tiene pues eh, tres átomos. Luego está la molécula de la glucosa. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuántos átomos tiene la molécula de la glucosa? 24. 24. ¡Wow! Este grupo sí está muy bien. 24 átomos. Su fórmula es C6H12O6, ¿no? 24 en total átomos. Es una molécula. ¿Y qué pasa si junto 3000 moléculas de glucosa? ¿Qué formaría? O más de 3000. Una macromolécula. Una macromolécula. ¿Cómo se llamaría? Almidón. ¿Sabías que el almidón puede llegar a tener hasta 3000 glucosas? Una sola cadena de almidón, ¿ah? Pedacito de almidón. Para que sea almidón, 3000 glucosas. Entonces ya no es una molécula, son 3000 moléculas ahí. Entonces tenemos otro nivel macromolecular, se le conoce así. El almidón es macromolecular. Las proteínas. Para hablar de proteínas, mínimamente tiene que tener más de 100 aminoácidos. Entonces, moléculas, 100 moléculas de aminoácidos, más de 100. 101 moléculas, ya podemos hablar de proteínas. Las proteínas, el almidón, la celulosa, los ácidos nucleicos, es decir, el ADN, ARN, ¿qué son? Son macromoléculas, porque se han unido miles de moléculas. Entonces, hemos pasado a nivel macromolecular. Si te preguntan en el examen, yo haría esta pregunta, a ver, ¿qué tal? El virus SARS-CoV-2, un virus bastante mutante, ¿a qué nivel químico pertenece? Tararara, el virus. Supramolécula. Supra. Correcto. Mardi también, correcto, Mardi. Supramolecular. ¿Por qué, profesor? Porque se han unido dos macromoléculas. Y, profesor, cuáles son esas dos macromoléculas que se han unido? Está pues la macromolécula llamada proteína y la macromolécula de ARN, porque el virus SARS-CoV-2 no tiene ADN, tiene ARN. Por eso que muta muy fácilmente, como el virus VIH. El virus VIH, en vez de ADN, tiene ARN.
Por eso es bien difícil combatirlo. Bueno, por lo menos el SARS-CoV-2, todavía se puede combatir, ¿no? Claro. El problema es que tiene ARN. Bueno, sería que solamente tenga ADN. Ideal, pero no. El ARN, pues, bueno, produce pues diferentes tipos de proteínas. Correcto, correcto. Entonces, ese es el nivel supramolecular, ¿no? Por ejemplo, los ribosomas. Los ribosomas también pertenecen al, eh, a nivel supramolecular, porque los ribosomas están constituidos por más de 5 ARNs y proteínas. Los cromosomas. Los cromosomas también corresponden a nivel supramolecular. ¿Por qué? Porque se han unido macromoléculas como el ADN, como las proteínas. Por ejemplo, las proteínas histonas. Con el ADN forman, en este caso, los cromosomas. Y los cromosomas pertenecen a nivel supramolecular, como el nucleolo o el núcleo, que también estaría en el nivel supramolecular. Qué fácil, profesor. Sí, y les digo que de esto gustan preguntar. ¿Ah? Yo he estado, por más de estos 5 o 6 años, he estado en los exámenes casi, en todos, no he fallado en ninguno, ¿no? En los exámenes de ordinarios y los de CEPRUNSA. Y he visto que, bueno, no es consecutivo, pero es casi frecuente preguntas de niveles de organización. Así que hay que tener un poquito de cuidado ahí. ¿Ah? Correcto, correcto. Sigamos, sigamos. A ver, ahora, profesor, tenemos a nivel de organelos. Bueno, los organelos citoplasmáticos, prácticamente si hablamos de organelos y si nos fijamos estrictamente en el concepto de organelo, tendríamos dos o tres. En este caso, mitocondrias y cloroplastos. Pero también tenemos el sistema de membranas, como están el sistema de retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, están el aparato de Golgi, ¿verdad? Podríamos incluso incluir a los lisosomas, ya. Pero también tenemos los ribosomas, ¿no? Como otros organelos citoplasmáticos. Están los centrosomas, etcétera. Bueno, y el conjunto de organelos que forman, profesor, forman a una célula. Muy bien, nosotros tenemos dos tipos de células. Hay células procariotas y hay células eucariotas. ¿Cuál es la diferencia entre una procariota y una eucariota? ¿Quién me dice? La diferencia fundamental. La biblioteca. ¡Wow! Ya, suficiente. Ya no pregunto. Esta clase sí está bien preparada. Correcto. La carioteca es la membrana nuclear que envuelve al material nuclear, que puede ser en este caso ADN. Correcto, correcto. Ahora, conjunto de células que forman tejidos. ¿Cuántos tejidos tiene el cuerpo humano? Tejidos generales. Digámoslos así, ¿ah? Cuatro tipos. 4. Wow, ya está. 4. Está el tejido epitelial, ¿verdad? La piel, Conectivo. profesor. Muy bien. Tejido conjuntivo. Tejido nervioso. Y muscular. Muy bien, Frank. Muscular. Tejido muscular. 4. Profesor, y el tejido sanguíneo, el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, ¿dónde está, profesor? Son más, son más. Tranquilo, tranquilo. Esos 4 tejidos, ¿no? Constituyen o forman parte del tejido conjuntivo o conectivo. Se llaman tejidos especializados conjuntivos. ¿Listo? ¿Y por qué, profesor? Cuando hablemos de tejidos te diré el por qué. Realmente se consideran 4 tejidos en la clasificación, ¿ya? Correcto. Conjunto de tejidos que forman. Forman el órgano, profesor. Ah, sí. Sí. Por ejemplo, profesor, ¿qué órgano? El estómago. Ah, sí, profesor, el estómago. La otra vez, profesor, me dolía el estómago. Ah, ¿te dolía? Sí. ¿Y por qué te dolía? Porque hay tejido, ¿qué cosa? Nervioso. Ah, ya, ya. Hay tejido nervioso. Correcto. Entonces, por eso que sentimos dolor, pues, ¿no? Perfecto, continuamos. ¿Qué más, profesor? Profesor, ¿alguna vez has comido una pancita arrebozada? A ver, Sí. panza rebozada. ¿Probaste?
En caucao digo, bueno, en diferentes platos, ¿no? Se prepara. Pero como panza rebozada, ¿no? ¿Nunca has comido? Bueno, la panza, cuando comes, vas a ver como unas fibritas. ¿Qué son? ¿Qué es eso? Son músculos lisos. Ah, o sea que también tiene músculos, claro, tiene tejido muscular. Y entonces tiene tejido nervioso, tiene tejido muscular, tiene tejido epitelial, tiene tejido adiposo, tiene tejido sanguíneo. Varios tejidos forman un órgano. Correcto, correcto. Y conjunto de órganos, profesor, ¿qué forman? Forman dos cosas, ¿ah? Ojo, ojo acá, y no te equivoques. Forman dos cosas. ¿Cuáles, profesor? Aparatos y sistemas. Y sistemas. Ah, aparatos y sistemas, sí. Que no es lo mismo, profesor. No, no. Una cosa es sistema y otra cosa es aparato. El aparato es más, entre comillas, por favor, más complejo que un sistema. Perfecto. A ver, aquí, por ejemplo, vamos, les doy, ¿por qué es diferente? El sistema, por ejemplo, el sistema nervioso. Las neuronas que están aquí en el encéfalo y las neuronas que están a nivel de mis músculos, ¿es lo mismo? Sí, profesor, son puras neuronas, pues. O no cambian, no cambian, no cambian. Igual que el sistema circulatorio. La sangre que está, digamos así, transcurriendo por mi cabeza, ¿es la misma sangre que está en mis pies? Sí, profesor. Entonces, eso se llama sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema linfático. La linfa es igual en todo el organismo, no cambia. Por eso se dice que el sistema está formado por órganos y tejidos similares en similares funciones y apariencia. En cambio, el aparato no. El aparato está constituido o conformado por diferentes órganos, puede ser 2 o 3 órganos o sistemas. Por ejemplo, profesor, te digo, el aparato digestivo. El aparato digestivo está constituido por sistema circulatorio. Ah, sí, tiene pues sangre ahí, ¿no? Sí. También, profesor, sus órganos no son los mismos, no. El órgano de la boca no es lo mismo que el órgano del estómago. El estómago no es lo mismo que el órgano del intestino delgado. No son lo mismo, son diferentes y cumplen diferentes funciones también o similares funciones. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor, por eso se llama aparato digestivo. Entonces, cuidado, ¿ah? Y acá te doy una relación. Hay aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato reproductor, aparato excretor, urinario, como quieran llamarlo, aparato cardiovascular, cardio, corazón y vasos sanguíneos, cardiovascular y aparato locomotor. Por ejemplo, el aparato locomotor está constituido por dos sistemas, sistema esquelético y sistema muscular. Ok, correcto. Y conjunto de aparatos y sistemas, el organismo, profesor. Un organismo, y obviamente eso forma pues al individuo, profesor, el individuo. Y bien, acá tenemos entonces al individuo y ya pasamos al nivel de organización ya ecológico. ¿Listo? Nivel de organización ecológico. El individuo, conjunto de individuos que forman, profesor, población. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de individuos de la misma especie. Ojo, individuos de la misma especie. Hay la población, por ejemplo, de estudiantes, población universitaria, la población de estudiantes de CEPRUNSA, la población, bueno, por ejemplo, a ver, ¿qué nombre recibe la población de peces? ¿Alguien sabe? Cardumen. Muy bien, Ariana, Frank, Cardumen, Brian. Población de palomas. Bandada. Bandada. Bandada, correcto. Población de cuches. Cuchitril. No. Piara. Ah, piara. Población de abejitas. Colmena, ¿no? Mena. Hambre. Población, la población
De lobos. Jauría. 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 La población de mulas. Acá creo que sí te agarré. Recua. Muladar. No. Igual. Muy bien. Recua. Muy bien. Recua, pues, ¿no? Una recua se refiere a una población de mulas. Muy bien, excelente. Profesor, y conjunto de poblaciones forman una comunidad. Una comunidad. Y conjunto de comunidades, profesor, ecosistemas. Pero ojo, el ecosistema ya se diferencia a los seres vivos, o sea, los seres vivos del medio físico. Es decir, el biótopo, ¿no? Y la biocenosis. La biocenosis están todos los seres vivos y en el biotopo todos los medios físicos. En otras palabras, se llama ecosistema a la interrelación que hay entre los seres vivos y el medio físico, es decir, el calor, la temperatura, la presión, la humedad, etcétera, etcétera. A eso se llama ecosistemas. Bien. Y si te preguntan en el examen, ¿a qué se llama biosfera? La palabra bio es vida. El planeta Tierra es una esfera. Entonces, ¿qué es una biosfera? Una biosfera es el conjunto de todos los seres vivos del planeta Tierra, desde las arqueas, bacterias, hasta el animal más grande del planeta Tierra, que es la ballena azul. A todo ese conjunto de seres vivos que habitan aquí en la Tierra, se les conoce con el nombre de biosfera. Y cuando esta biosfera están en contacto con la geología o la geósfera, o sea, la Tierra, es decir, está en contacto con la atmósfera, hidrosfera y litosfera, a eso se llama ecosfera. La ecosfera. ¿A qué fácil, profesor? La ecosfera es la biosfera más la geósfera. Correcto. 20. Muy bien, muy bien. Y bien, ¿cuántas ecosferas el hombre conoce o ha descubierto? ¿Alguien sabe? A ver. 4, lo dice Patrick. Anthony Patrick. Muy bien. Realmente uno, nada más, Patrick. Ah, profesor, se sospecha, va a decirme. Sí. El ser humano, el científico sospecha, dice, no, posiblemente, pero no los ha visto. No los han visto. No los han visto, ¿ya? Es posiblemente. Sí. Entonces, el único que conocemos es la Tierra. Bueno, según la ciencia. Según la Biblia, hay más de 100 planetas habitados por seres vivos. ¿Quién lo dijo? Jesús, en la parábola de la oveja perdida. Dejó las 99 y fue en busca de esa única oveja que se había perdido, que es la Tierra, para salvarla. No estaba diciendo que hay vida en otros planetas. Pero el hombre, para la ciencia, no. Todavía no hay vida. El único planeta con vida es nuestra Tierra. Sí, porque ahora han mandado una sonda, ¿no? Perdón, un telescopio, ¿no? Que va a fotografiar a todos los planetas. Wow, ese es lo último del adelanto científico en el planeta Tierra. Todo este trabajo cuesta más de 10.000 millones de dólares. Ah, mucho dinero, ¿ah? Y solamente va a tener esta función 5 años. Va a estar ahí, fotografía, ¿no? Cuando pase por los diferentes planetas, ¿no? Interesante. Y ese panel, que mide más de unos 3 metros, cada panelcito, ¿ah? El James Webb. Ah, James Webb. Gracias, Rolando. James Webb. Ese panel es de puro oro. ¿Sabías eso? Es puro oro. ¿Y son cuántos paneles? Recién se está armando. A cada día se arma una piecita, cada día otra piecita, y así está, mientras está viajando, ¿no? Otra piecita. Y tiene que armar todo un panel, es enorme, es gigante, y es de puro oro, ¿eh? Puro oro. Ah, interesante, wow. En fin, ojalá, no, difícilmente el hombre
Ya. Claro, claro. Se inspiraron en el origami. Claro, sí, 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 sí. Es que para poderse formar, pues, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahora, hablemos de población. Población, ya dijimos, conjunto de la misma especie. ¿Correcto? Conjunto que pertenece a la misma especie. Y las propiedades de la población es el hábitat. Pero el hábitat no es cualquier espacio, no es... ¿no? El hábitat tiene que ser un espacio que se adecue a la especie. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, te digo, a ver si es que queremos, a ver, cantar villancico. Ah, no, ya pasó la Navidad, ¿no? Correcto, correcto. Em, a ver, el hábitat de bueno, de los estudiantes, ya está. Profesores la universidad, profesores la escuela, profesores el colegio, profesores el jardín. Sí, ese es el hábitat, las aulas, el patio, ¿no? El laboratorio es un hábitat. Así es, ¿no? Profesor, si yo quiero hacer clases, por ejemplo, ahí en la playa, con el mar, ¿podré hacer bien las clases? No. Depende, pues, ¿no? Si de repente estamos en clases de natación, podría ser. Pero si vamos a estudiar filosofía, un poco difícil, ¿no? Así es. Entonces, el hábitat es el lugar que tiene las condiciones adecuadas para que la especie realice su función, es decir, realice su nicho ecológico, como sabe hacer. ¿Listo? Por ejemplo, estos osos polares, ¿no? Su hábitat es justamente el polo, ¿no? El ambiente que está ahí, ¿no? Que es gélido. Si lo trajéramos a los politos, a los ositos polares, a la selva, se mueren, pues, profesor, porque no es su hábitat, no es su hábitat. El hábitat, te recuerdo, es el lugar donde es adecuado, ¿no? Es un espacio adecuado para la realización de la especie. Y el nicho ecológico, profesor, el nicho ecológico es la función que realiza esa especie en ese hábitat. ¿Me entiendes? Ok. A ver, tú vas a ser médico, vas a ser enfermera o enfermero, o vas a ser agrónomo, o vas a ingeniero agrónomo, o vas a ser nutricionista, o vas a ser ingeniero pesquero, ¿verdad? O biólogo, no lo sé. Por ejemplo, si vas a ser médico, tu nicho ecológico, ¿cuál sería el nicho ecológico de un médico en el hospital? ¿Qué es lo mejor que hace un médico en el hospital? ¿Qué función cumple un médico en el hospital? Es curar, ¿no? Sí, profesor, es curar de las enfermedades. Ya, correcto, correcto. Curar de las enfermedades. Y si ese médico, profesor, se va a su casa, ¿cuál sería su nicho ecológico? ¿Curar? No, pues en su casa no vaya a curar, ¿no? A ver, esposa, a ver, hijitos. No, 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 no. Cambia su nicho ecológico. Su nicho ecológico sería ser buen padre de familia, pues, ¿no? Ya, correcto. ¿Y cuál sería su nicho ecológico si se va al estadio a alentar a Melgar? Ser barrista, sí, pues ser barrista. O va al Estadio Melgar a curar a los jugadores que lo patearon ahí, ¿no? Él va a hacer barra. O sea, el nicho ecológico va en función del hábitat. En el caso del ser humano, ¿no? Los animales casi tienen el mismo nicho ecológico siempre, casi siempre. El que tiene variado su nicho ecológico es el hombre. Sí, variamos nuestro nicho ecológico, ¿no? Dependiendo del hábitat donde estamos. Por ejemplo, si voy a la iglesia, profesor, claro, no voy a ir a la iglesia pues a bailar rock, salsa, ¿no? Y a gritar, Melgar, Melgar, no, pues, no, 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 no. ¿Qué es lo mejor que se hace en el nicho ecológico? De acuerdo a lo que uno está, pues,
su mejor función que sabe realizar ahí, ¿ya? Entonces eso, cuidado que te equivoques. Aunque las preguntas son sencillas, ¿ah? No son muy difíciles, son sencillas. Se pronuncia, y también en ordinarios, ¿no? En ordinarios también he estado participando muchas veces en la resolución del examen y no, sencillo, ¿no? Claro, de repente una preguntita, sí, pues, ¿no? Porque en ordinario viene de todo. Ahora se pronuncia, todas son fáciles. Así que tienes que asegurar los 4 puntos. Profesor, es que estoy mal en física, entonces hay que darle más a física, pues, más a matemática. Profesor, no, un poco que estoy medio bajito en comunicación, pues da comunicación, pues, dale más. ¿Listo? Pero eso no quiere decir que vas a descuidar biología, definitivamente no. Correcto. Nicho ecológico. El nicho ecológico de León. A ver, mira, yo te pongo así. ¿Cuál es el nicho ecológico de León en, en las, en las sabanales del África? O en las estepas Cazar. Cazar a africanas. sus presas. Cazar, Cazar, profesor, ¿no? cazar. Cazar. Muy bien. Sería cazar, ¿no? Pero nosotros le llamamos depredación. Es un depredador. Claro, casi lo mismo, ¿no? Cazar, depredar. Sí, 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 sí. Ese es el nicho ecológico. Y el nicho ecológico de ese león en el Parque de las Leyendas, ¿es lo mismo o no? No es lo mismo. ¿Cuál sería su nicho ecológico entonces? ¿Ves? Mira, cómo hemos cambiado de hábitat. Ya cambia el nicho ecológico. De León, ¿cuál sería su nicho ecológico en el Parque de las Leyendas de Lima? Entonces, no conozco. Ah, bueno. Es un zoológico, bueno, es un zoológico, Parque de las Leyendas. Ahí están enjaulados, profesor. Sí. Muy bien, correcto. Dormir también nos dice María. Claro, es que ser un comensal, ¿no? Porque al león, ¿qué le dan? Trozos de carne. Ya no caza, no caza, ¿no? Porque no tiene necesidad de cazar porque el alimento está asegurado. Cambió el nicho ecológico. Bien, entonces va en función, antes que me gane tiempo, va en función, entonces, el nicho ecológico al hábitat. Correcto. Vamos ahora a hablar de los elementos formales de una población. Uno de los elementos formales de la población es la densidad poblacional. ¿Qué es densidad poblacional? Es el conjunto o la concentración de individuos en una determinada área geográfica. Por ejemplo, esa área geográfica puede estar en kilómetros cuadrados, metros cuadrados, qué sé yo. Ah, perfecto. Por ejemplo, según el censo del año 1961, arrojó que la densidad poblacional era de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Ah, interesante. Pasó 20 años, 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Pasa otros, bueno, casi 20 años o poco más, ¿verdad? Sí, pues 30 años casi, no, bueno, casi 30 años, ¿no? 2017, que es el último censo que se hizo, arrojó 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Por kilómetro cuadrado. Wow. En fin, el problema es que a medida que va creciendo la población, ¿no? La población no puede crecer, ojo, la población humana o cualquier otro tipo de población no puede crecer en forma infinita en un mundo finito. ¿Me entienden? Repito, la población no puede crecer de una forma infinita en un mundo finito. ¿Por qué? Eso va a originar mucha densidad y va a traer muchos problemas de orden alimenticio, de orden de la salud, etcétera. Ah, interesante, ¿no? Claro. A ver, ¿quién sabe cuál es el país más poblado del planeta Tierra? China, profesor. China nos dice, ¿no? Muy bien. Patrick, ¿qué nos dices?
También China. Ya. Era China. ¿Qué va a ser, profesor? Sí. Ahora, muy bien, Rolando. Ahora es la India. Ah, muy bien, Patrick. La India. Rolando también. Correcto. La India. La India superó a la China. Pueden googlear. A ver, googleen. La India, el país más poblado del planeta Tierra. Ahora es la India. Y olvídate, de acá de 5 años será el país súper poblado. ¿Por qué? Porque no hay control de la natalidad en la India. Que no hay control de la natalidad. Y la densidad, obviamente, la densidad pues aumenta tremendamente en la India. Uf, interesante. Correcto, correcto. ¿Y cuál? Ah, mejor no. Vamos ahora con este otro. Otro elemento de la población es la dispersión. La dispersión es lo contrario a densidad. Dispersión es la separación, ¿no? ¿No? De la población, la distribución de la población, separación de la población. Por ejemplo, 420 por kilómetro. ¡Wow! Cuadrado. Esa es la densidad de la India ahora. ¡Wow! En el Perú somos 25 habitantes por kilómetro cuadrado y en la China es 460 habitantes por kilómetro cuadrado. Uy, uy, uy. Yo no sé cómo serán los alimentos, ¿ah? No sé cómo pasará a esas personas de acá de 10, 15, 20 años. Por eso no vayas a la India. No es bueno. Va a haber grandes problemas, sobre todo con el agua. Ajá, quédate en Perú. En Perú hay bastante agua y la densidad no es tan elevada. Correcto. Muy bien. Ah, comen todo. Bueno. Bien. Ahora, hay diferentes tipos de dispersión. Hay tres tipos claramente señalados. Está la dispersión uniforme, ¿no? Por ejemplo, sí, profesor, cuando formamos en el patio, antes de entrar a la clase, teníamos, la población se dispersaba en orden, en filas y columnas, sí. ¿No? En los bancos, profesor, también, ¿no? Señora, fórmese cada uno en este círculo, mantenga el distanciamiento social. Bueno, es una dispersión de la población uniforme. Ahora, hay la dispersión aleatoria, es decir, al azar. Por ejemplo, profesor, las personas que están a ver, en el Avelino, los que están ahí en Goyeneche, profesor, en la avenida, o ahí en el Altiplano, profesor, ahí, o ¿no? En estas avenidas ahí la gente va, viene, dispersa, ¿no? Es una población que se dispersa, pero no en forma aleatoria, es al azar. A ver, ahora, hay la dispersión agrupada. Por ejemplo, profesor, ¿te acuerdas cuando había simulacros en tu colegio? Ah, sí, profesor, nosotros al quinto A nos tocaba del patio un costadito, a nosotros nos tocaba cerca de la dirección, a nosotros cerca del laboratorio, etcétera. Entonces, la población estudiantil se agrupaba, se dispersaba, pero en forma agrupada, ¿no? Igual las hacen, por ejemplo, las vicuñas en Pampas Galeras, que queda allá en Ayacucho, ¿no? Son enormes pampas y ahí están las vicuñitas, ¿no? Haciendo sus hordas, grupos, 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 ¿no? Entonces la población se dispersa, pero en grupos. Ok. Ahora, elementos formales de una población, perdón. Ahora, la variabilidad, que estaba queriendo repetir, la variabilidad. ¿Qué significa eso, profesor? Que así pertenezcamos, por ejemplo, el ser humano pertenece a la especie Homo sapiens sapiens, somos diferentes, ¿no? Hay seres humanos que tienen la piel negrita, tienen la piel morena, tienen la piel cobriza, piel trigueña, piel amarilla, piel rosada, piel roja, piel blanca, diferentes tonalidades de piel.
Y a propósito, ¿a qué se debe esas tonalidades de piel entre negrita y blanca? ¿Alguien sabe? ¿A qué se debe? ¿Que uno sea más morenos, más blanquitos? Al lugar donde Al vive, a clima, la nos dice evolución. María Cristina. Muy bien, gracias. Sí, 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 también el clima influye. Pero hay otra cosa más que influye directamente. ¿Cuál es? A la cantidad de pigmento. ¿Cómo se llama ese pigmento? Melanina. Casi, Melan- por ahí. Muy Melanina. bien, Ariana, Frank, correcto, muy bien. La melanina, profesor. ¿Quién lo fabrica? ¿Quién fabrica ese pigmento? ¿Cómo se llama la célula que fabrica la melanina? Melanocito. Oh, sabe, sabe. Muy bien. Los melanocitos. Los melanocitos. Por eso que somos de la misma especie, pero depende de la cantidad de melanina que tengamos para diferenciarnos unos de los otros. Perfecto. Igual que en los perros, en los gatos, ¿verdad? En los animalitos, de acuerdo a la pigmentación, de acuerdo a su pelaje, ¿no? De acuerdo al plumaje, se diferencia, se diferencia. Distribución etaria. A ver, ¿quién de ustedes sabe en el Perú cuál es la población más abundante de niños, jóvenes, adultos, ancianos? ¿Qué predomina en el Perú? ¿Qué tipo de Jóvenes. población Jóvenes. predomina en el Perú? De población etaria. Etaria significa por edades. A ver. Jóvenes. Wow. Estás en lo cierto. Jóvenes. Ojalá que vean esa pregunta. Confírmalo en Google, por favor. ¿Ya? Hay que confirmarlo. Yo pondría esa pregunta. Según el censo 2017, se supone, ¿no? Muy bien. Luego está la distribución por sexo. Profesor, por sexo, sí. ¿Qué sexo abunda más en el Perú? ¿El hombre, mujer o gays, homosexuales? Mujeres, profesor. Mujeres. Mujer, muy bien. ¿Y homosexuales cuántos son? Profesor, no existe el tercer sexo. Para la biología o para la ciencia, no existe el tercer sexo. Es una opción sexual. Ah, pero no es que nazcan niños homosexuales o niñas homosexuales. No, no, no. Según la ciencia, digo. ¿Ah? ¿Por qué, profesor? Porque no se ha encontrado el gen del homosexualismo. No existe el gen del homosexualismo en la raza humana, en la especie humana. No existe ese gen. Profesor, ¿y los hermafroditas qué? Nos dice Rolando. Eso es diferente. Profesor, pero tienen dos sexos. Sí, en el ser humano, uno de ellos está atrofiado, el otro no funciona. Sí, hay seres humanos que son hermafroditas. Claro, no son muchos, son poquísimos, pero hay. Pero uno de los sexos funciona, otro está atrofiado. Por eso que cuando nacen niños, hermafroditas o niñas, hay que esperar qué sexo le está funcionando. Pero en los animales sí funciona. Por ejemplo, en el caracol. En este molusco terrestre, el caracol, es hermafrodita. Tiene pene y tiene vagina en su interior. Y él mismo se hace cópula y pone huevos. O la lombriz de tierra es hermafrodita. Tiene los dos sexos. Sí, pero en la especie humana no hay el gen del homosexualismo. No nacen homosexuales, se hacen los homosexuales, ¿ya? Ok, por eso que acá solamente se considera macho y hembra, como dice, así es. Y en el Perú, sí, hasta el 2017 había más mujeres que varones, solamente 500,000 mujeres más que varones, eso es poquísimo. Casi están empatados, casi estamos empatados. Hace más o menos, a ver, hablemos de 40 años atrás, ¿ya? 40 años atrás, por cada varón correspondía a 12 mujeres. Ahora no, por cada varón, una mujer y un pie. Más o menos sería así la proporción, ¿ya? Sí, pues sí.
Y ahora, si se hace el censo el próximo año, puede que cambie esto. Ah, por la pandemia. Ah, no sé. Interesante, interesante. ¿Ah? A ver, googleen, digan cuántas mujeres han muerto en el Perú y cuántos varones. Interesante dato sería, ¿no? O sea, ¿a quién atacó más la enfermedad COVID-19? ¿A los varones o a las mujeres? Ah, interesante. ¿Ah? No, no sé ese dato. A ver si me lo hacen llegar. Gracias. ¿Cuántas mujeres murieron por la pandemia y cuántos varones? ¿Ah? Ah, más hombres, nos dice Patrick. Ah, no sabía, no sabía. Hombres, sí. Interesante entonces. O sea que el sexo débil viene a ser el hombre y el sexo fuerte es la mujer. Interesante. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver, estudiar rápidamente lo que es la dinámica de poblaciones. Dinámica de poblaciones. Uy, a ver, la población se mueve, sí, se mueve constantemente. A eso se llama, por ejemplo, una de ellas es la migración. ¿Qué es eso, profesor? Hay 5 tipos de migraciones. Una es la emigración. ¿Qué es emigrar? Es salir del área donde vivimos, salir a otro lugar en forma definitiva. Me voy a vivir ¿a dónde? A ver, a Cancún, profesor. Ya, no voy a vivir. Ya, pues vete a Cancún. Definitivamente, se llama emigración. La otra forma de migración es la inmigración. Ah, ya, esos son, ¿no? Cuando seres humanos que viven en otro lugar, en otro planeta, digo, en otro país, vienen a Arequipa, por ejemplo, a vivir. A los venecos, profesor, los venecos. No, no se dicen venecos, se dicen venezolanos, ¿ya? Ya, los venezolanos, profesor, sí, pues. Entonces ellos son inmigrantes. Se han movido, pues, de su país se han venido al Perú. Bueno, los inmigrantes. El otro tipo de migración es la permigración. ¿Qué es eso, profesor? Es cuando la población se mueve momentáneamente, pero regresa. ¿Así? Sí. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, la Virgen de Chapi, profesor, hay que ir a Chapi. Sí, pues, la población se va a Chapi. ¿Se quedan a vivir en Chapi? No, profesor. Visitamos un día y nos regresamos al día siguiente. Perfecto. Eso se llama permigración. ¿Listo? Eso se llama, ¿por qué? Porque la población se mueve. Eso se llama dinámica de dispersión. Se dispersa la población momentáneamente y regresa, y regresa. Y por último, o bueno, penúltimo, tenemos la invasión. Es cuando la especie ocupa un lugar donde nunca fue ocupado, digamos, por el hombre en este caso, ¿no? Entonces, eso se llama invasión. Ocupan estas áreas que nunca fue ocupada por habitantes humanos. Perfecto. Invasión. Y traslocación. ¿Qué es eso, profesor? Por ejemplo, el poblado de Maca, hace más o menos, será pues hace como 15, 10, 20 años atrás, creo más, ¿no? Más 30 años, creo. Se estaba hundiendo, la población se hundía ahí. Todo el pueblo se hundía. Entonces, el gobierno regional, ¿qué ha hecho? Los ha traslocado, es decir, los ha cambiado de lugar a otro lugar con tierras más firmes. Ah, entonces, ¿qué hubo ahí? Traslocación es cuando la población, ¿no?, hace un abandono total del área. Nadie se queda ahí, en ese pueblo. Todos pasan a vivir a otro lugar. Eso se llama traslocación. Por eso, los venezolanos se pueden traslocar al Perú, ¿sí? Si ningún venezolano se queda en Venezuela, bueno, eso sería traslocación. Ah, perfecto. De dinámica de la densidad. Reubicar. Sí, sí, también podría ser reubicar, pero en términos estadísticos lo conocemos como traslocación. Sigamos. A ver, tenemos la dinámica de densidad. Por ejemplo, profesor, los animalitos cuando, bueno, los mandan a pastar ahí al alto, como dicen, ellos esas poblaciones se mueven, buscan y se quedan en lugares donde hay más pasto y agua. Así es. Entonces, ahí conocemos a esto como dinámica de la densidad, o sea, toda la población se mueve, cambia.
de área. Dinámica del crecimiento poblacional. Es el aumento de la población en un determinado tiempo. Ahora por la pandemia, como nos dice Patti, como nos dice Rolando, pues ha cambiado, ¿no? No sabemos si, bueno, pero la dinámica de población, de crecimiento poblacional ha variado. ¿Por qué, profesor? Porque de repente ha habido más mortalidad que natalidad. ¿Ah? Ya. O puede ser que hayan fugado de Arequipa, es decir, por migración o emigración, en este caso, ¿no? Entonces, estas tasas de natalidad, mortalidad y migración, pues nos dan a conocer la dinámica del crecimiento poblacional, si está creciendo o está disminuyendo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a las curvas del crecimiento. Las curvas de crecimiento. Por ejemplo, profesor, las bacterias tienen un crecimiento exponencial, profesor, exponencial. ¿Qué es eso, profesor? Mira, si te da apendicitis, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esa bacteria, si entró una en 24 horas, hay ya 800 millones de bacterias. Pasa 10 minutos, 1.600 millones de bacterias. Pasan 10 minutos, 3.200 millones de bacterias. Pasa 10 minutos, 6.400 millones de bacterias. Es decir, se revienta el apéndice y te puede dar una peritonitis. ¿Por qué, profesor? Porque las bacterias, por ejemplo, tienen un crecimiento exponencial, así como está aquí. Esa curva es muy empinada, muy elevada, rápido. Aunque llega un momento que se detiene, ¿no? Pero bueno, pero mira, interesante. Luego tenemos el crecimiento logarítmico. Ya, acá el crecimiento es más pausado, más lento. Las ballenas, o los elefantes. Los elefantes demoran el estado de gestación para que nazca un elefantito, es alrededor de 22 meses, casi 2 años. Y para que una elefante se preñe, pasa 2, 3, 4 años. Así, sí. Ah, ento- Entonces, no es un crecimiento muy rápido, no. Igual que el ser humano, ¿no? Igual que el ser humano. No, no es que la mamá cada 9 meses tenga un hijo, un hijo, un hijo. No. Más o menos pasa un periodo de año y medio, ¿no? Eso es un promedio. A 2, 3 años, en fin. Entonces, quiere decir que la población humana tiene un crecimiento logarítmico o logístico, también se le llama así, ¿ya? Por eso, ¿y qué es un potencial biótico? Bueno, es la rapidez máxima con la que una población aumenta, ¿no? Aumenta la población, pero en condiciones ideales. Una vez me decía una señorita, profesor, en mi casa había 2 ratoncitos. ¿Así? Sí, ¿por qué no lo matas? No, pobrecitos. Y, profesora, han pasado 8 meses, ya no hay 2 ratoncitos. Hay, creo, 40 ya ratones. Y están por todo lado, profesor. Bueno, es que estos animalitos tienen crecimiento o tienen potencial biótico que hace que se reproduzcan muy rápido. Igual que los cuyes, profesor. Bueno, también los cuyes tienen también su potencial biótico, ¿ah? Y resistencia ambiental es cuando el ambiente, ¿no? Detiene ahí al crecimiento de la población. Por ejemplo, profesor, yo siempre les digo las moscas. Las moscas, ¿cuándo abundan? En verano, en primavera, verano. Ahora, pues hay cantidad de moscas. Ya, ¿y cuándo disminuyen? Disminuyen en invierno, en otoño. No hay moscas, profesor, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque el frío detiene el crecimiento poblacional de las moscas. A eso se llama resistencia ambiental. Muy bien, mis queridos y queridas estudiantes, hasta acá llegamos. Con este temita introductorio, pues, ¿no? De lo que son las teorías evolutivas y también las teorías del origen de la vida, ¿no? La vida, profesor, origen
de la vida. Bien, ahora vamos a resolver nuestra práctica el día de hoy. A ver, entonces les presento a continuación ya la práctica. Espero que ya se esté visualizando. Ya. Ok, ahí va la visualización. Empezaremos con la pregunta number one. ¿Listo? Impares, ¿ya? Solamente impares, si no, no avanzaremos mucho. Primera pregunta nos dice, en el siglo V después de Cristo, ¿ya? Algunas personas creían que al colocar albahaca dentro de un ladrillo, para después cubrirla con otro ladrillo y exponerlo al sol, con el paso de los días, la descomposición de la albahaca generaría un hedor que transformaba la hierba en escorpiones. El siguiente ejemplo fue propuesto por los siguientes seguidores de las ideas. A ver, ¿quiénes creían eso? ¿A qué teoría se refiere? ¿No? ¿A qué autor de esa teoría? Patrick, Brian, correcto, felicitaciones. María, Frank, Aristóteles, profesor, muy bien, muy bien. A la idealista, nos dice Patti, Valeria también contestó bien. Sí, pues era una teoría idealista, ¿no? De creencia. ¿Por qué? Porque no estaba comprobado científicamente. Muy bien, gracias, Patti, por tu comentario. Pasamos a la pregunta number three. Number three. 3, profesor. Aunque la teoría de la generación espontánea empezó a caer para organismos de tamaño considerable como las moscas, el descubrimiento de los microorganismos volvió, la B nos dice Mardi, Valeria, Brian, bueno, no he terminado de leer, pero bueno, ya ustedes lo han leído más rápido que yo. Correcto, Ariana, María, vamos a ver, ¿ya? Si es cierto. El descubrimiento volvió a actualizar problemas. Se pensaba que esta criatura tan diminuta se originaba espontáneamente a partir de alimentos en descomposición. Identifique quién descubrió a los organismos, a los microorganismos. Leeuwenhoek, correcto. Anton van Leeuwenhoek, la mente brillante, el hombre que transformó el microscopio, lo mejoró con más zoom. Sí, exactamente. Wow. Alternativa B, Anton van Leeuwenhoek. Correcto, respuesta correcta. Felicitaciones, mis amigos. Mira, esta pregunta mía de la NASA. 1967. La NASA lanzaba la tercera sonda de reconocimiento y exploración fotográfica bajo el nombre de Surveyor, creo, Surveyor en español, debían preparar la llegada del hombre a la Luna. Sin embargo, con el paso del tiempo dejó de funcionar. Rolando, Luz, Ariana, Brian. Bueno, no sé si será la CA. Dice, dejó de funcionar. A recuperar los restos de la sonda, se encontraron bacterias vivas de la especie Streptococcus mitis. Dicho descubrimiento apoya a la teoría, a la teoría muy bien de la panspermia. Patrick también nos dice, profesor, esa es la C. Perfecto, respuesta correcta, alternativa C, el de la panspermia. Vamos con el número 7, profesor. La teoría postula que bajo las condiciones atmosféricas durante los primeros 2.000 millones de años de nuestro planeta se habría iniciado las que eventualmente habrían adquirido una mayor complejidad al formar agregados moleculares. Complete los espacios en blanco. A ver, la teoría, en este caso sería la A, nos dice Mardi, Luz, Patrick, a Brian, Valeria, a ver, la quimiosintética, ya, correcto, claro. Al inicio de los 2.000 millones, por eso que Alexander Oparin decía, pues, hace 3.600 millones de años atrás, ¿no? 13 eones, más de 13 eones de años. Sí, pues, 2.000 millones al iniciar, nomás dice, ¿no? Sí, me parece alternativa correcta la A, ¿no? La teoría quimiosintética y la síntesis de moléculas orgánicas, porque Alexander Oparin dijo que las moléculas inorgánicas se transforman en moléculas orgánicas. Correcto, respuesta correcta. Vamos con la número 9, creo que está acá arriba. A ver, ahí está. Relacione la columna
izquierda con los respectivos representantes y o autores respectivos y marque la alternativa correcta. Muy bien. A ver, vamos a relacionar. Dice, la E me dicen ahí. Patrick, muy bien, Ariana, Patrick, Luz, Valeria, Marley, Brian, correcto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es la E. Ya, la atmósfera primitiva. Ya, Yesenia también nos dice, ¿no? La respuesta E. A ver, la atmósfera primitiva. A ver, propuesta casi, Oparín. La E nos dice también Frank, correcto. Entonces, la quimiosintética. Quimiosintética, muy bien. Acá la 3. En 1900, la Universidad de Chicago, los científicos están en ya correcto, acá la 1. Y acá sería la teoría quimiosintética y Lynn Margulis, no, Lynn Margulis es endosimbiote. La 2. Muy bien, mis felicitaciones, son alumnos muy rápidos, ¿ah? Muy ágiles. Wow. Ya, eso vale mucho, eso vale mucho. Pasamos a la número 11. Nos dice, es una estructura abiótica lipídica que precedió a las células. Teóricamente precedió a estas estructuras pudieron formarse en cuestiones de unos pocos millones de años, complete los espacios en blanco. Bueno, estos fueron los coacervados, pues, ¿no? ¿Hay coacervados acá? Sí, profesor. Ya, pero, ¿y pueden ser animales? A ver, no, animales, no. No, a los animales no. En este caso, a las células procariotas sí. Entonces, también a los coacervados se les llama protobiontes, ¿ah? Protobiontes. Muy bien, Patrick, no sé quién más, Luz, Brian. Sí, protobiontes, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. Sí, alternativa D es la correcta. Vamos con la 13. A ver. Nos dice, el naturalista Jean-Baptiste de Monnet propuso que los rasgos como el largo cuello de las jirafas surgían debido al uso intensivo y continuado de esa parte del organismo. Indique la alternativa incorrecta. A ver, se estira el cuello para alcanzar el alimento de las copas de los árboles. Sí, es correcta. La especie da origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. No, la especie dan origen a nuevas especies. No. Esa es incorrecta. No es que surjan nuevas especies. No, ¿por qué? Porque los caracteres que se heredan, producto del trabajo o de la actividad, no se heredan de padres a hijos. Y acá dice que sí, dan origen a nuevas especies. No, falso. La alternativa B es falsa. Sí. Muy bien. Sigamos rápido. Vamos a la número 15. Ahí está, la número 15 nos dice, la teoría de la evolución de Charles Darwin como explicación, ¿cómo explicaría las largas patas de las aves? A ver, ¿cómo lo explicaría? ¿Cómo se explicaría según la evolución de Charles Darwin? A ver, nos dice, una o varias mutaciones dieron lugar a este carácter. Bueno, por la ley del uso de... No, sus ancestros se forzaron. No. La D, a ver, dice, la selección natural favorecía a los ancestros que mostraron este carácter. Ajá, esta parece, la D parece. Y la E, la evolución de las mutaciones permitió el desarrollo de los órganos. La evolución de las mutaciones, no. ¿Por qué? Porque Charles Darwin no sabía explicar por qué mutaban, por qué variaban. Si fuera Profesor, darwinismo, sí. Pero creo si que es no Charles sabía Darwin, la genética, ¿verdad? no. Entonces, más me parece la D, más sí. Patrick, muy bien. Luz, correcto. Valeria, correcto. La D me parece mejor respuesta. Ok. Vamos con esta última, la 17. Nos dice rápidamente, la evolución de una especie ocurre con el paso de mucho tiempo y numerosas generaciones, por lo que es la población y no el organismo individual lo que cambia lentamente. Correcto. Este argumento sostiene a la teoría, ¿a qué teoría? Sintética de la evolución o neodarwinismo. Teoría quimiosintética, no. Teoría del equilibrio, no. No, ya.
Bueno, me parece la teoría sintética de la evolución o el neodarwinismo. ¿Listo? Correcto, mis amigos y mis apreciadas señoritas, amiguitas. Muy bien. Bien, hasta ahí entonces hemos compartido estas preguntitas para la práctica de esta semanita. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profesor.